Próximo lunes, 18 de marzo, el Consejo Nacional Electoral comienza el proceso de actualización de datos e inscripción en el Registro Electoral de Venezuela. Esto previo a la elección presidencial del 28 de julio. Para abordar este tema tenemos con nosotros a Luis Lander. Él es director del Observatorio Electoral Venezolano. Muchísimas gracias por su tiempo. Bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación a participar en el programa. Gracias por estar con nosotros, señor Luis. Quisiera que comenzáramos hablando de quiénes pueden actualizar sus datos en el registro electoral. Sí, bueno, claramente la Constitución establece los requisitos para poder sufragar en Venezuela y esos son muy simples. Debe ser venezolano con más de 18 años o puede ser también extranjero con al menos 10 años de residencia en el país. Esto permite que el registro electoral aparece con un número de alrededor de 21 millones y tanto de potenciales electores. Pero, y aquí hay un pero que hay que prestarle mucha atención, hay como 3 tipos de electores que no están debidamente registrados en el registro electoral. Por supuesto, el primer grupo, que es un grupo grande, es el grupo de aquellos jóvenes que han ido cumpliendo los 18 años y no se han inscrito en el registro electoral y por tanto, al no estar inscritos en el registro electoral, no podrían todavía sufragar el 28 de julio. Ese número no es un número pequeño, ese es un número que puede andar por los 3 millones y medio de venezolanos. Hay un segundo grupo, que es un grupo también numeroso, que es el grupo de aquellos venezolanos que estando inscritos en el registro electoral, desde el momento en que hicieron su inscripción, ahora se han mudado a residencia y ahora viven en un lugar que está lejano de su punto original de residencia, inscrito en el registro electoral. Lo que haría que para el día 28 de agosto no le resulte fácil ejercer el derecho al sufragio. De julio, el 28 de julio. 28 de julio. Sí. Imagínese un venezolano que qué sé yo, que está inscrito en el estado Táchira y se mudó para el oriente del país, en Cumaná. La distancia entre Cumaná y San Cristóbal es una distancia enorme, como todos los venezolanos sabemos, y por supuesto no le resultaría fácil a ese elector hacer el traslado para votar el 28 de julio. Y hay otro número también importante, grande, ese quizás puede andar por los 4 millones y medio de venezolanos, que teniendo los requisitos establecidos en la Constitución para sufragar, que es el tener esto más de 18 años, como dije, han migrado, que es un fenómeno nuevo, relativamente nuevo en Venezuela, y eso podemos estar hablando allí de alrededor de 4 millones y medio adicionales de venezolanos. Entonces, claramente el Consejo Nacional Electoral debería para salvar esta brecha tan enorme entre los ciudadanos que constitucionalmente tendrían el derecho a sufragar, pero que por una razón u otra o no están inscritos en el registro electoral o no están inscritos en la residencia donde actualmente viven. El Consejo Nacional Electoral... dígame. ¿Es una adversidad el tiempo para inscribir o actualizar datos de estos 3 grupos que usted señala que son importantes para participar en el proceso presidencial? Sí, hay que hacer allí claramente una distinción de esos 3 grupos. Hay 2 que están residenciados en Venezuela, correcto, donde el Consejo Nacional Electoral podría, si hiciera efectivamente un esfuerzo como en otras oportunidades ha hecho, desafortunadamente ahora no parece demasiado encaminado a ello, que con días suficientes y con infraestructura también suficiente desplegada por todo el país, se podría efectivamente reducir la brecha de los que están inscritos, de los que viven en Venezuela, no están inscritos o están inscritos en un sitio distinto donde actualmente viven y tendrían que actualizar sus datos. 29 días, que es lo que estaba establecido en el cronograma para este registro electoral, es poco tiempo. Sobre todo, si siendo que ya estamos a horas de comenzar ese proceso de actualización de registro, no se ha informado debida y ampliamente a los ciudadanos dónde van a estar ubicados los puntos de actualización y registro. Allí, por supuesto, que
es un dato, además del número de días que se puede hacer esta actividad de inscribirse o actualizar los datos en el registro, el número de lugares, de puntos donde esto se puede hacer, por supuesto, también es una variable que influye enormemente. Pocos puntos, como ha ocurrido en algunas ocasiones, que se hacen menos de 500 puntos desplegados por todo el país, contribuyen a que esta cosa no pueda realizarse debidamente y con suficiente facilidad para los electores. Muchos puntos, aunque son pocos días, con muchos puntos esa dificultad se superaría en alguna medida, ¿no? Y estamos, desafortunadamente, repito, estamos allá a horas de que se inicie el proceso y el Consejo Nacional Electoral no ha hecho lo que en ocasiones anteriores sí había hecho, que desplegar una campaña informativa suficientemente amplia para que estimular efectivamente a los ciudadanos que se inscriban, estimular a los ciudadanos para que actualicen sus datos y además decirles dónde es que está el punto de actualización o inscripción en el registro más cerca de su domicilio actual. ¿Cuál es el impacto que puede tener todo esto? La falta de una campaña de información para divulgar los datos básicos del proceso, el hecho de que a algunas personas les resulte difícil trasladarse a puntos equidistantes para poder hacer esta actualización, y el tema además del combustible que tiene fallas en el suministro en algunos estados del país. Sí, obviamente que el sufragio es un derecho político básico y que debería, y en la legislación electoral venezolana se establece con absoluta claridad que el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral, tiene que hacer los mayores esfuerzos para facilitarle a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho político. No informar o informar deficientemente sobre aspectos centrales de esto, como es en la actualización e inscripción en el registro, por supuesto que es una debilidad, una falla del Consejo Nacional Electoral, que de alguna manera conspira contra la calidad efectiva de las elecciones del 28 de julio, porque efectivamente si se quedan sin poder sufragar millones de venezolanos, que es lo que estamos hablando acá, no son pocos, son millones de venezolanos con derecho al sufragio que no podrían sufragar si no están inscritos. Mención específica, mención en particular, tiene que ver con los que están residenciados fuera del país, porque si el esfuerzo que se está haciendo, hasta lo que pareciera que va a ser el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para los venezolanos que están en el país para actualizar o registrar y actualizar sus datos, ya hasta ahora parece débil, parece que no es un esfuerzo realmente importante. En el exterior eso es prácticamente nulo. La capacidad de los venezolanos que están residenciados fuera del país, que en la Constitución establece que para elecciones nacionales, y la elección presidencial obviamente es una elección nacional, tienen derecho al voto, digamos, allí la posibilidad cierta de que la inmensa mayoría de esos venezolanos que están residenciados fuera del país simplemente no van a poder sufragar. Claro, como usted dice, estamos a tan solo horas y no se ha dicho nada al respecto. Usted que tiene ese contacto con los jóvenes como profesor universitario, quisiera que habláramos un poco acerca de la expectativa. ¿Estarían conscientes los jóvenes de la importancia que tiene su poder de participación en este proceso electoral? Eso desafortunadamente es como una montaña rusa, sube y baja, ¿no? Pues, bueno, y claramente tiene que ver con efectivamente las esperanzas o las frustraciones que en determinado momento tengan los venezolanos para sentirse o no motivados en el proceso electoral. Pareciera que aunque repito, el cronograma anunciado por el Consejo Nacional Electoral no es el mejor cronograma posible, es un cronograma apresurado, pero pareciera que en Venezuela la disposición de toda la ciudadanía y también de los jóvenes de participar en este proceso ha ido increciendo. Cada vez se hace más el número de venezolanos que se interesan por la política, se interesan por estas elecciones presidenciales y evidentemente evalúan que de su resultado depende el futuro inmediato del país y que es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de todos,
contribuir a que eso sea de la mejor manera. Para las personas que están interesadas y que nos están viendo, ¿cuál sería el horario para poder hacer efectiva esta inscripción o actualización de datos y si se va a manejar un código de vestimenta? Bueno, código de vestimenta. Allí sí, claro, hay algunas cosas que terminan siendo, digamos, me río porque me parece que son como Sí, claro, irrelevantes. según el reglamento del CNE, ¿qué se ha dicho sobre ese horario? Y sobre el código de vestimenta me llama la atención, porque no todo el mundo está informado sobre ese tema y quisiera que nos aclarara qué información maneja usted con respecto a esto. Sí, son como cosas muy básicas, ¿no? No andar en pantalones cortos, por ejemplo. Venezuela, y sobre todo ahorita en Caracas, que hay una ola de calor Sí. importante y en todo el país, bueno, hay mucha gente que anda en pantalones cortos y eso no significa ningún respeto a nadie. Entonces, bueno, no debería ser eso parte del código. El Consejo Nacional Electoral tiene ahorita horas fijadas para sus sedes regionales, que si no me falla la memoria, creo que cierran a las 3 de la tarde, de 8 de la mañana a Okay. 3 de la tarde. Y esos son puntos fijos permanentes que no tienen que ver con la jornada especial contemplada en el cronograma para atender al público y efectivamente poder ejercer, digamos, inscribirse o actualizar sus datos. No ha, Entre las cosas que el Consejo Nacional Electoral todavía nos está debiendo a los ciudadanos, además de la información de dónde van a estar los puntos, cuántos puntos se van a desplegar por todo el país, cuál va a ser el horario en que esos puntos van a funcionar y qué días van a funcionar. En otras oportunidades eso ha sido, se han establecido para esos puntos horarios más amplios que los horarios oficiales de las oficinas centrales en las capitales de estado. Eh, pero bueno, pero eso es parte de la información que todavía no ha anunciado el Consejo Nacional Electoral y eso por supuesto hace, digamos, no facilita a los ciudadanos la posibilidad de inscribirse o actualizar sus datos, ¿no? Y, por ejemplo, para las personas que trabajan en horario regular, ¿normalmente esto se hace también los fines de semana? En otras ocasiones se ha hecho también los fines de semana, pero esa Ok. parte de la información, repito, que nos está debiendo el Consejo Nacional Electoral, decirnos dónde van a estar los puntos, a qué hora van a funcionar y qué día van a funcionar. En otras ocasiones digo, han funcionado los 7 días de la semana y se han desplegado 1.300, 1.500 puntos regados por todo el país y funcionan hasta las 6 de la tarde. En esas ocasiones ha habido un claro esfuerzo por efectivamente buscar a los ciudadanos para que los ciudadanos se inscriban o actualicen sus datos. Pero bueno, estamos, como dije antes, a horas de que este proceso se inicie y todavía el Consejo Nacional Electoral no ha hecho una notificación amplia y suficiente para que los ciudadanos sepamos a qué atenernos, ¿no? Normalmente, ¿qué establece el reglamento del CNE con respecto a que una persona, por ejemplo, de la tercera edad, vaya acompañada de otra persona que le asista para actualizar los datos, porque de pronto pues no se sienta en capacidad de hacerlo? Sí, eso es una disposición que ya tiene varias elecciones funcionando, no solamente para el registro, que es una quizá menos relevante, sino para el mismo día del sufragio. Digamos, un venezolano que por la razón que sea se sienta inseguro, indiscapacitado, no confiado en poder manejar bien la máquina de votación para expresar su voluntad, eh, puede solicitar que alguien lo acompañe. Pero tiene un protocolo muy preciso. O sea, no es que digo yo necesito que alguien me acompañe, sino que yo tengo que ir con alguien de mi confianza que yo escoja para efectivamente hacer ese voto acompañado. Y en el reglamento vigente de ese procedimiento se establece que el acompañante debe quedar registrado. Digamos, aquí vino un elector, fulano y tal, acompañado por su hijo, por su nieto, por la persona que el elector escoja, y, y queda allí registrado quién fue ese acompañante. Eso con el propósito de que no se produzcan acompañantes profesionales. O sea, una misma Sí, persona entiendo. que acompañe uno y otro elector, y entonces, bueno, eso por supuesto ya parece sospechoso de que una misma persona esté acompañando uno y otro elector, porque bueno, pareciera que ya es una
con la intención de impulsar el voto en una determinada dirección. Esto es una de las cosas que tanto los miembros de mesa como los testigos que estarán en la mesa de votación el 28 de julio tendrán que estar muy pendientes. Si quieren que la cosa funcione bien, tienen que estar muy pendientes que no se produzcan ni un mismo acompañante acompañando a varios electores, y además que eso quede debidamente registrado, que el elector que vaya a ser acompañado quede claro que es el elector el que está diciendo que quiere que lo acompañen, que no es un acompañamiento impuesto, que ha ocurrido desafortunadamente en algunas oportunidades, sino que sea, bueno, el mismo elector el que decida si se siente, digamos, de alguna manera atemorizado o amedrentado por confrontarse con la máquina de votación, un sistema automatizado, que sea ese elector el que decida: yo quiero que alguien me acompañe, yo escojo quién es la persona que me va a acompañar, y que eso quede debidamente registrado. Y los miembros de mesa y los testigos serán los que tienen que garantizar que eso se cumpla así. Claro, es válido la ayuda. Lo que sí generaría suspicacia sería que la misma persona tratara de ayudar por imposición a varios electores, ¿no? Ahí sí tienen que estar pendientes, como usted dice. Hay otro punto que me parece importante y es la observación internacional. Usted ha dicho que en Venezuela últimamente pues no se habla de observación, sino de acompañamiento. El CNE asegura que ha hecho una invitación a algunos organismos internacionales para que participen en el proceso bajo esta figura de observación. En cuanto a los lapsos establecidos, es importante que compartamos con la audiencia que hay protocolos que estos organismos como el Centro Carter, por ejemplo, deben cumplir para poder hacer la visita y hacer efectivo este acompañamiento. ¿Pudiésemos hablar de ese punto? Sí, cómo no. Aquí claramente, cuando se habla yo prefiero hablar de observación internacional, pues bueno, lo demás me parecen unos eufemismos que no sé qué es lo que quieren expresar. Cuando se habla de observación electoral, afortunadamente en esta elección se está hablando mucho más abiertamente de observación internacional que de acompañamiento de cualquier otra de estas figuras que no sé qué es lo que quieren en definitiva decir. Cuando alguna organización de estas internacionales importantes, relevantes, que hacen observación electoral en el mundo, en cualquier parte, tienen que en principio ser invitados por el Consejo Nacional Electoral. Ese primer paso parece que ya efectivamente se ha dado. Hay una lista, lo ha anunciado el Consejo Nacional Electoral, una lista de distintas organizaciones internacionales, el Centro Carter, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el CELAC, digamos, varias instancias de distintos tipos, digamos, los organismos electorales de África, qué sé yo. Hay una lista que es variada de organismos que se están siendo invitados para participar como observadores. Le corresponde ahora a esas instancias, bueno, evaluar si están en capacidades en el tiempo que resta para el 28 de julio de montar una misión electoral de calidad y que satisfaga las necesidades de la organización. Por ejemplo, en las últimas elecciones, la organización de las Naciones Unidas ha efectivamente enviado para acá, para Venezuela, una misión, lo que llamamos una misión de expertos. Esa misión de expertos de las Naciones Unidas termina siendo una misión muy pequeña que se organiza con bastante facilidad, porque se trata simplemente que la directiva, digamos, los jefes de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas, bueno, se ponga en contacto con 4 o 5 expertos electorales de diversos países y los manda a Venezuela. La última vez ocurrió así. Y la responsabilidad de ese equipo de expertos en representación de las Naciones Unidas no era hacer una observación para difundirlo al público, a la comunidad internacional, a los ciudadanos venezolanos, sino era una misión para informarle al secretario general de las Naciones Unidas, a Gutiérrez específicamente, de cómo vieron el proceso electoral y si hay allí alguna cosa que las Naciones Unidas deba intervenir. Señor Luis, se nos acabó el tiempo. Sí, termine la idea. Una última cosita para decir como los dos extremos de lo que podría ser esto. La organización de la Unión Europea, a diferencia de las Naciones Unidas, es una organización más masiva. Allí vinieron
un número importante de observadores, se distribuyeron por todo el país, observaron todo lo que pasó previo a la elección y lo que pasó el día de la jornada electoral, y eso sí fue debidamente hecho público y bueno, y hasta con recomendaciones, una lista de 21 recomendaciones que emitió la Unión Europea de cosas que debería mejorar el Consejo Nacional Electoral para próximas elecciones. Esperemos que la misión europea, que las dos misiones vengan, ¿no? Claro. La de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Claro, claro. Gracias por acompañarnos el día de hoy, por sus apreciaciones sobre este tema, que es una noticia en desarrollo. Seguramente lo llamaremos más adelante para seguir analizando justamente todos estos detalles que tienen que ver con las elecciones presidenciales en Venezuela. Feliz día para usted. Feliz día para todos los que ven el programa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, un placer. Era Luis Lander, justamente profesor universitario y director del Observatorio Electoral Venezolano.